Amigos oyentes, hoy vamos a hablar de algunos aspectos del Evangelio del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 28, y leamos desde los versículos 16 hasta el final del capítulo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Pasamos al Evangelio según Marcos, el capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 20, hasta el final. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y por último vamos a leer en el Evangelio según Lucas, el capítulo 24, y vamos a leer desde el versículo, versículos 46 y 47. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que el Señor añada su especial bendición a la palabra suya. Nuestro tema, el Evangelio del Señor. En la lectura de hoy, de estos 3 pasajes bíblicos en Mateo, en Marcos y en Lucas, asistimos a la conmovedora escena en que el Señor se despide de los suyos para ir a la gloria, encargándoles la honrosa misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Y empiezo por apuntar y señalar 7 cosas que se destacan a nuestra consideración en cuanto a esta honrosa misión que el Señor le dio a los suyos de predicar el Evangelio. Primero, es un mandato del Señor. No es una disposición de la Iglesia. Esto no viene de ninguna organización religiosa. Es un mandato del Señor predicar el Evangelio. Segundo,
debe ser obedecido sin reservas y ejecutado con fidelidad por los depositarios de esta gran verdad que es el Evangelio de Jesucristo. En tercer lugar, debe llevarse a cabo en el poder de su Espíritu. Los que predican no tienen que recurrir a métodos humanos, a capacidades persuasivas, a habilidades personales o al uso de talentos propios. La predicación debe llevarse a cabo en el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar, consiste en predicar a Cristo. Triste es cada día ver cómo se ha degenerado lo que algunos llaman el Evangelio de Jesucristo. Predicadores que no son otra cosa que payasos en el púlpito, entreteniendo a las masas, que es lo que el diablo quiere que escuchen las masas. Chistes, cuentos, capacidades de saber hacer reír a la gente con una lectura aquí o por allá, a veces ninguna, de la palabra de Dios. Triste es decirlo, pero el diablo ha logrado infiltrarse en los medios de cristianos y levantar hombres que no son otra cosa que lobos vestidos de ovejas. Qué triste es ver cómo estos entretienen a las multitudes, hablando de todo menos de Cristo. Escuche usted bien: chistes, cuentos, alegorías, fábulas, leyendas, pero nada de Cristo. Y algunos son hombres con títulos académicos, títulos de centros bíblicos, y no disciernen el mal en que cada día están cayendo. En quinto lugar, esta honrosa misión involucra el impartir su doctrina. No solo es predicar el Evangelio. El Señor dijo que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio, después de ser aceptado, recibido por el pecador, se ve envuelto en que tiene que recibir e impartir las enseñanzas del Señor Jesucristo. En sexto lugar, bautizar a los que ya son salvos por haber creído en Cristo. El bautismo no salva, pero es un paso de obediencia que lo identifica con Cristo frente al mundo. En séptimo lugar, este honroso mensaje que el Señor nos ha encomendado tiene la garantía de su presencia. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, el Señor garantiza su presencia con los suyos en todo tiempo y circunstancia. Ahora, hay tantas formas de presentar el Evangelio de Jesucristo, tantas formas de mirarlo, porque es grande, es grandioso, y nosotros somos pigmeos frente a tan grande mensaje como es el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora vamos a ver algunos puntos esenciales. Escuche bien, no es todo, pero algunos puntos esenciales sobre el mensaje que el Señor mandó proclamar. Primero, el carácter de este mensaje es universal. Mateo 28:19 dice: id a todas las naciones. Y en Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio, que el mensaje glorioso del Evangelio no es para una determinada élite de personas o castas privilegiadas. Que el Evangelio, el glorioso mensaje de Cristo, no es solo para los desechados de la sociedad humana,
porque alguna vez me acerqué a una dama y le ofrecí un folleto y me dijo, no, a mí no me hables de esto. Háblale a los borrachos, háblale a los... Me mencionó 2 o 3 tribus que existen en nuestro pueblo. A ellos habla del Evangelio, como creyendo que ella es una casta tan especial que no necesita el Evangelio. Y otros piensan que el Evangelio es para determinadas castas o determinadas élites. No, el Evangelio es para toda criatura humana. En segundo lugar, tenemos su mensaje personal. Si su carácter es universal, su mensaje es personal. Dice, el que creyere, Marcos 16:16. Esta frase personaliza la responsabilidad que tiene cada ser humano al mensaje. En tercer lugar, tenemos su atractivo irresistible. El Evangelio tiene un atractivo. ¿Cuál es? Dice en Lucas 24:47 que se predicase en su nombre. Ese es el atractivo del Evangelio. El nombre santo, sagrado de nuestro Señor. Ese es el atractivo. Ese nombre que ha sido rechazado, vilipendiado al ser escrito allí en el madero, junto a Cristo crucificado, empalado en ese madero. Ese es el atractivo, su nombre, el nombre que los cristianos alabamos, bendecimos y honramos, el nombre que vamos a alabar y cantar por toda la eternidad. En cuarto lugar, tenemos la proclama terminante del Evangelio. ¿Cuál es la proclama terminante? El arrepentimiento, así dice en Lucas 24:47, el que se predicase el arrepentimiento. ¿Por qué tiene el ser humano que arrepentirse? Porque ha pecado, porque es un miserable pecador delante de Dios. En quinto lugar, tenemos su oferta gratuita. El perdón de pecados. Esa es la oferta gratuita, así dice en Lucas 24:47. No cuesta dinero. Venid, comprad sin dinero y sin precio, dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. El perdón de pecados. Esa es la oferta gratuita. ¿Cuánta gente yo he visto en mi niñez? Personas andar de rodillas en la playa, a llegar a santuarios con ofrendas llenas de bolsas llenas de plata de ofrenda para comprar el perdón de pecados, cuando Dios lo está ofreciendo gratuitamente, ya que su propio Hijo pagó el inmenso precio con su propia vida. En sexto lugar, la garantía de este mensaje del Evangelio, la garantía al que cree, al que creyere, dice, será salvo. Esa es la garantía, al que cree va a ser salvo. Y su disyuntiva inevitable la encontramos en el capítulo 16 de Marcos, versículo 16, que lo hemos leído. El que no creyere será condenado. Qué cosa maravillosa es el mensaje del Evangelio. Cuán insignificantes nos sentimos los que tenemos la enorme responsabilidad de proclamar un mensaje tan grande, tan sublime, un mensaje que se ha generado en el mismo corazón de Dios, en la inmensidad de los cielos, en el Dios que habita la eternidad. Ahora, yo quiero que veamos lo que significa la predicación del Evangelio. También vamos a ver 7 cosas en cuanto a lo que significa la predicación del Evangelio. Primero, ¿qué significa para Dios? Muchas veces he pensado yo, ¿qué gana Dios con esto? Significa para Dios
la oportunidad de desplegar su amor, de revelar su gracia, de ejercer su misericordia hacia el pecador que, confiando en su llamado, acude a Él contrito y humillado. No hay mayor satisfacción para el corazón de Dios. ¿Qué significa la predicación del Evangelio para Cristo? La revelación al alma. Esto es lo que significa para Cristo la predicación. La revelación al alma de la eficacia de su obra redentora. El valor expiatorio de su sangre derramada. Eso significa el mérito eterno de su sacrificio vicario, de su sacrificio a favor de los pecadores. La proclama del Evangelio significa la gloria de su resurrección, garantía de perfecta justificación para el pecador. Significa la hermosura de su persona en un conocimiento personal del ser humano por la fe en Cristo. En tercer lugar, ¿qué significa para el Espíritu Santo la predicación? Analizando ligeramente vemos que significa su presencia en la tierra, porque el Espíritu Santo fue enviado para dar poder a los suyos para que puedan proclamar el honroso mensaje del Evangelio. Por eso decimos que su presencia en la tierra es lo que significa la predicación, para redarguir de pecado, de justicia y de juicio al pecador, obrando en los corazones, acompañado con su presencia y poder invisibles, el efecto de la palabra predicada y ungiendo a los siervos del Señor que proclaman este mensaje. Pero ¿qué significa la proclamación del Evangelio para la Iglesia de Cristo? ¿Sabe qué significa? Lo que a veces no se da cuenta la Iglesia. Significa el peso de una responsabilidad en lo que atañe al testimonio en el mundo y la obra de evangelización que realiza por medio de los siervos que el Señor ha llamado y dotado para esta tarea. Eso significa para la Iglesia. ¿Pero qué significa para el creyente? Para el creyente individual. Tener conciencia, mi hermano. Usted debe, como yo, tener conciencia de un gran privilegio y responsabilidad. Pablo había alcanzado esta comprensión y decía: me es impuesta la necesidad de anunciar el Evangelio, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Qué significa para ti, cristiano? En sexto lugar, ¿qué significa para el mundo la prédica del Evangelio? Significa el anuncio de un mensaje de buenas nuevas a los pobres pecadores, esclavos del pecado y sumidos en tinieblas. Un ofrecimiento gratuito de la gracia de Dios, estableciendo una dispensación en cuanto al tiempo y una oportunidad para que los humanos procedan al arrepentimiento, crean en Cristo y se salven. Es la única posibilidad de huir de la ira venidera. ¿Pero qué significa para el diablo la predicación del Evangelio? Significa el golpe mortal a sus designios y el aniquilamiento de su reinado, de su poder, de su influencia. Pues por creer el Evangelio, los pecadores se zafan de su cautiverio y pasan de las tinieblas a la luz de Cristo, entrando bajo su protección y su cuidado para siempre. Oh, qué glorioso es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con tan hermoso pensamiento de la palabra de Dios.